Pues sí, también hay. Ok, ayer empezamos a hablar de segunda derivada, no la había formalmente, pero ya no hace falta, ¿no? Porque tenemos, está claro que la función derivada, su dominio es en donde la función sea derivable, o sea, son las mismas definiciones de ¿no? Pues ya no las escribo, ¿no? ¿Está claro? Va. Ahora, y vamos a ver lo de la tangente. Entonces, porque la interpretación geométrica dada F de un número R a Rn, F, bueno, existe F primo de X0, ¿cuál es la tangente a quién? A la imagen de F en, bueno, ¿cuál es el punto de tangente? En F de X0, ¿vale? En tal caso, bueno, ya quedó la definición, ¿vale? Entonces, ¿qué se les ocurre? tenemos un vector, ¿no? La función va recorriendo la curva, en este caso en el plano, pero es un plano. ¿Vale? Y pues vamos a pensar en la función. ¿Y qué necesitamos para definir la tangente? Pero si fuera la circunferencia, por ejemplo, y estás aquí, ¿cuál es la tangente? Pensando que está cruzando el eje, ¿no? Tendríamos el vector. No, la tangente sería la vertical, ¿no? ¿Cuál es su pendiente? No, ya lo estamos operando. No, pues, infinito, entonces como que ya no nos conviene así, ¿no? Pero es como la recta que sale del vector y también está nadada, incluye el punto tan. Entonces, tenemos el vector velocidad, que es X0, pero ¿cuál va a ser la recta? Pues uno de los múltiplos de este vector. El generado. A ver, el generado. No, el generado es el vector que empieza en cero, ¿no? Trasladado X. A F de X0, ¿están de acuerdo? ¿Entendido? Sí. Esta es la recta L que va a ser la tangente. Entonces ya estamos viendo la definición, ¿no? Ya la formal. Definición. Sería F, una función dividida en R, a Rn. ¿Qué más? X0. Derivable en X0, que es parte del dominio. Y esto siempre va a ser una recta. Y la velocidad es el vector 0. No. Entonces, ¿qué falta? Que la derivada no se anula. Se me anula. ¿Verdad? Entonces, la recta tangente a la imagen de F en F de X0 es El generado. nada más que haya un abuso aquí de notación. Porque esto es un conjunto. Tendríamos que definir formalmente un conjunto más alto. Y puedo poner simplemente L como el conjunto de puntos que son múltiplos
de la derivada de x0, tal que K es un real. Esperen, ¿qué me falta? Le sumamos Aquí le sumo f de x0, tal que la K es un real. ¿En dónde? No, R es la recta, ¿no? Es un conjunto en R en este caso. Eso es una recta, ¿verdad? ¿Sí? En tal caso, en tal caso, F en x0 es el punto de tangencia. Entonces, varias veces, cuando estamos con estas funciones, como el punto de tangencia queda determinado por el x0, porque es una función, entonces dado x0, su imagen queda bien determinada, es un solo punto. También decimos que es la tangente de f en x0. ¿Vale? O sea, en general. Como f de x0 siempre es un solo punto, porque esta es función, pues también decimos que es la tangente de f en x0. ¿Vale? También decimos que L es la tangente de f en x0 o L es la tangente a la curva en x0 y la imagen de f es una curva, ¿verdad? ¿Vale? Ok. Además, bueno, además, si f es derivable en su dominio de conexo, bueno, más que de conexo le voy a poner la imagen de f en una curva y la derivada de f en x es diferente de 0 para toda x en el dominio, decimos que f o c es una curva regular. No, esta es otra notación que se confunde con eso, ¿verdad? Pero como tienen subíndice es otra cosa. Eso es el conjunto de funciones derivables en B. Ok, bueno. O f, que decimos que f o c, la curva. ¿Sí te acuerdas que ayer dijimos que a veces decimos que la función o la imagen es una curva? Entonces, f o su imagen es una curva regular. Sí. O que c es una curva regular. ¿Vale? Entonces, observación. Esta curva no sabe, tiene muchas parametrizaciones, ¿verdad?
Pero aquellas parametrizaciones que sean derivables, ¿cómo va a ser su derivada en cero? Ah, Si tienes una función que parametriza esa curva y esa función es derivable, ¿cómo va a ser la derivada cuando pasa por el pico? Pues va a tener que ser cero. Entonces, para cualquier parametrización derivable, la curva cero. La derivada en este punto es igual a cero debido al pico. Entonces, C no es una curva regular sin importar la parametrización. ¿Se acuerdan que les había dicho eso? ¿Ya? Que hay propiedades que no dependen de la parametrización. ¿De acuerdo? Bueno, me salió una fiesta mejor. El viernes la fiesta. Cuando me invitan. No, no siempre, a veces no tengo tiempo. Sí me gusta la verdad. Bueno, Bueno, ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona la velocidad con la rapidez? No me refiero a la definición de la rapidez, porque se pueden poner la definición. Si F es, bueno, una función de una variable derivada de x0, la norma de la derivada de x0 es la rapidez de F no me refiero a esa definición, ¿verdad? Sino que puedo escribir a el vector velocidad, o sea, a la velocidad en términos de la rapidez. ¿Y cómo queda escrito? la velocidad por un vector que está en dirección, pero Intermediario. O cuál vector, ¿cómo lo haces en unitarios? Porque no solo tiene que ser unitarios, sino tiene que ir en la misma dirección de sentido. Entonces, tú sabes que es una norma. ¿Sale? Entonces, sí, ¿qué necesitamos para eso? Que la rapidez sea distinta de cero, o sea, mayor que cero porque es una norma. ¿Sale? En tal caso, definición T de x igual a f' en x entre su rapidez es el vector tangente unitario. Unitario de f en x. ¿Vale?
Entonces, fíjense que usando esa igualdad, ¿qué nos dice esa igualdad de la aceleración? ¿Puedo borrar de este lado? Hay gente que le está tomando fotos al pizarrón. Él por lo menos. Porque Me caes mal. Sí, por favor. no lo he visto. Pero las pasas, ¿no? En el WhatsApp. Yo es que cuando yo como que veo cada quien, ¿no? Pero si las necesitan, las mando. Nada más que las tiras. Te anotamos como lo que sea. ¿Qué las has estado compartiendo? Nadie salvo el sábado. ¿En serio? Yo he visto que a la semana compartieron fotos de la banda bien pidiendo. Es como muy irregular, no sé, a veces. ¿Tú aceptas la misión? ¿Tú aceptas la misión de mandarla cada clase? Es que cuando pide alguien. Para recibir hay que pedir. ¿Ya puedo borrar? Sí. Vale. La definición de esta también. La definición también la puedo borrar. La primera. Sí, sirven las fotos porque. ¿De qué plan se te anotaron? Poder concentrarse en la clase y copiar. En mi caso, sí Hay a quienes les funciona mejor. Porque se el concentran escribir más. como escuchar son canales Diferentes. pero Pero no todos tienen la habilidad. Pero eso casi nunca tomamos. Habemos los que somos unitarios y a veces de los todos vamos a ver. Ok. Pues observación siguiente, ¿no? Siguiente observación. ¿Cómo queda la segunda derivada? ¿De quién? De F, usando la definición. Bueno, no la definición, la observación. ¿Eh? La norma de la. Es un producto, ¿no? No hemos visto el teorema de operaciones para este tipo de funciones porque además tenemos que f' en x0 es una función de RNR, que es la rapidez, por una función vectorial de variable real entre otra función de RNR, ¿verdad? Entonces, para funciones, para curvas regulares, o sea que la rapidez es distinta de cero, puedo usar aquella igualdad. Y al derivar, como es un producto, no lo hemos demostrado, eso lo van a ver después, pero es la misma regla. ¿Y qué me queda? Al derivar ese producto, ¿qué me queda? O sea, porque, a ver, primero, F' es la rapidez por el tangente unitario. Entonces, la segunda derivada, ¿cómo queda? Rapidez por prima de. La derivada de la rapidez Por P de X por T de X más la rapidez por la derivada de P de X. Sí, vamos a ver ese teorema de operación. Sí, sí. Oye, yo no sé porque, o sea, ¿por qué la derivada de la rapidez? No, o sea, no entiendo que la rapidez sea muy real. Ajá. Por eso esto es una función de RNR. Como la derivada es distinta de cero, si aquí si es regular, como es regular,
está definido el tangente unitario. Cuando usa estas igualdades, como la definición del tangente unitario requiere que la curva sea regular, siempre que usemos estas expresiones, se presupone que la rapidez no sea de cero. Y la función norma fuera del cero es derivable. Entonces la composición de la norma con una derivable es derivable. O sea, esto, la rapidez es una función derivable. Porque... ¿Están de acuerdo? Puedes volver a. ¿Qué cosa? Es que como se la norma. A ver, entonces. De entrada, f es derivable. Entonces, como f es, si f es regular, en tal caso, esta composición es una función que va de dónde a dónde. Como la función es derivable de dónde ya estoy tomando eso, la función va del dominio de la función que está en R, ¿y a dónde va? A R. Y es derivable. ¿Sabes? Porque es composición de funciones derivables. ¿Por qué la norma es derivable? Porque esto es diferente. La norma no es derivable. Bueno, no hemos visto eso. Pero, porque formalmente la norma es una función que va de Rn a R. Pero es que aquí la composición es una función de Rn. ¿Estás de acuerdo? ¿Y cómo es esa función? Lo escribo. ¿Cómo es la función norma de una función vectorial de esta? Porque es la norma usual, ¿no? Bueno, lo voy a poner primero así. La norma de f, ¿qué te da? Es el cuadrado de los componentes f1 en x más el cuadrado de f2 en x más, etcétera, hasta la enésima función coordenada elevada al cuadrado en x. Y donde es, por ser f derivable, todas las funciones coordenadas son derivables, entonces sus cuadrados son derivables, la suma es derivable y la raíz de algo siempre es derivable fuera del origen. Pero como lo de adentro, o sea, como en este caso esto es distinto de cero, la composición es derivable. ¿Sí? ¿Era eso? Pero que al derivar, esto es diferente. Lo sabes, ¿no? Pero O sea, esto podría ser cero. Y ahorita vamos a ver ejemplo. Porque es que ahora la cuestión es, hay que interpretar eso. ¿Vale? Ahora, antes de entrar en la interpretación, pues vamos a derivar esto, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué nos queda? La derivada de esto. Un medio por 1 entre esto, pero ¿qué le falta? Las primas, ¿no? Entonces es la raíz. Ajá. Es f1' en x al cuadrado más puntito. La enésima función coordenada evaluada en x, bueno, su derivada evaluada en x al cuadrado. Y todo por la derivada de la derivada. Dos. No. Sí, no quedaba abajo. por la derivada de esto, ¿no? Por la derivada de lo de adentro que es esto, pero con primas. Entonces, ¿qué queda? Dos por. ¿Se puede Factorizamos el 2 de una vez. Bueno, F1 por F1 primo. Ajá. X más puntito. F.
N prima. ¿Y ya? Falta algo, ¿no? Es que derivas esto, te baja 2, pero te falta multiplicar por algo. Por la función. Ah, por X prima, ¿no? X prima, no. No, por eso. Por F1 y prima de X, ¿no? O sea, tienes que derivar. Es que si le pongo aquí la prima, te quedan estas primas. Vaya, así. ¿Sí? Vamos a ver, chequen por favor si estoy derivando bien. Más puntitos. F1, F1, N. Fn que va a ser prima en X por F biprima en X. El único paso es nada más por derivada de una raíz. O sea, es el único paso. Ajá, Derivada. ¿sí? Se puede multiplicar ya dos. Y se puede simplificar. ¿Y qué queda? Pues se elimina en medio y Se eliminan los dos. ¿Y qué queda? Abajo, ¿qué queda? La raíz. la misma función, ¿no? ¿Quién es esa? Esta cosa, ¿cómo se llama? La rapidez. La rapidez. ¿Y arriba qué queda? Podemos sumar. Ah, ¿Qué ven ahí? ¿Qué se ve ahí? ¿Qué es eso? Un producto punto, ¿verdad? ¿De quién? es el prima. F prima en X punto F biprima en X. Vamos, se pone. Aquí sí se ve bonito porque se veía horrible. Desarrollado. Ah, no. Profesor, tengo dos preguntas. Quiero checar que no nos pasa nada, ¿todo bien? Ay, no, vale. Ok. También, ¿qué pasó? Dos cosas. Una, esta observación que hicimos sobre que para cualquier parametrización de T, F prima en X0 es igual a 0, ¿no? Hay que demostrarlo, ¿no? Ajá. Pero nada más para anotarlo como situación. En general, la regularidad o irregularidad de la curva no depende de la parametrización, o hay casos. Ahorita iba a dar el ejemplo, pero déjame, aguántame con esa pregunta, porque lo que quieres hacer primero es acabar con una parte de esto, y luego me regreso a ver más ejemplos y más curvas para ir a aplicar un nuevo proceso. ¿Sale? Y va a salir, y ahorita doy ese ejemplo que nos estás pidiendo. ¿Sale? Va. Pero que esto aquí es igual a la vez. Esta es una escala o f biprima punto de x. Entonces, reescribiendo la segunda derivada, ¿qué me queda? F biprima de x, a que es igual por acá, ¿verdad? ¿Qué queda? Que la segunda derivada, por un lado, pues es la derivada de esto, ¿no? De la rapidez por el tangente unitario. Derivada. Nos está quedando el primer sumando que nos quedó. La segunda derivada de f por el tangente más
la norma, La rapidez por de por el tangente. Derivada. Esta es la derivada. Faltó un T de X, ¿no? Fue el producto punto que viene de la derivada de la norma, pero esto no se queda. O sea, nada más. Sí, faltó un T de X. Ah, sí, porque todo. Ah, sí, sí. Gracias. Sí, porque esto es un real, falta que es un real. Y si no se entender la norma de Por T de X más. Y ahora sí ya. Ahora sí, ¿verdad? Gracias. Más la la rapidez. Entonces, fíjense, como este es unitario, ¿quién era? ¿Se acuerdan? Ahorita lo escribo. Pero aquí me queda la rapidez por la derivada del tangente. ¿Vale? Ahora, esto que es igual. Como este es unitario, ¿cómo se llamaba eso? Es tal cual la componente de la segunda derivada de f en la dirección del tangente unitario. O sea, es la proyección. La proyección de. Esta es la componente, pero como está multiplicado por el vector unitario, todo esto es el vector de proyección. Entonces, fíjense. Fíjense. Supongo que aquí tiene la curva. Y supongo que aquí viene f' de x. Calma, calma. Ahí tienes f' de x. Ahí, el tangente unitario vamos a pensar que es más cortito. ¿Vale? Entonces, ¿qué te dice esa igualdad? Que el vector de aceleración tiene dos componentes. Una componente que va en la dirección y sentido de la tangente. Y otra que va para el otro lado. ¿Vale? ¿Qué onda con la primera componente? ¿Qué cosa es eso? Entonces, suponte ahorita que voy a dibujar el vector de aceleración. Fíjense. El vector de aceleración es el que hace que la tangente pueda cambiar de dirección, de sentido y de tamaño. ¿Están de acuerdo? ¿Hacia dónde va a apuntar la aceleración? Hacia dentro de la curva. Hacia dentro de la curva, porque está doblándose la curva. Al doblarse de este lado, quiere decir que la velocidad se va a hacer hacia la derecha, pero para que esto pase, la aceleración tiene que apuntar hacia allá. ¿Están de acuerdo? Pero ya sabemos que es así, casi horizontal, o es más difícil. Voy a hacer un poquito más largo nada más para que se vea que coincide. Este es f de x. ¿Qué pasó, perdón? ¿Qué pasó? Nada, que lo de la horizontalidad, o sea, sabemos que va hacia dentro de la curva, pero ahorita nada más parece que no estamos diciendo que está horizontal, o ya. No tiene por qué ser, no lo intenté hacer horizontal. Okay. Nada más que qué cosa es este vector, todo esto. Como este es unitario, es, ¿se acuerdan cómo era el vector proyección? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué había que hacer para sacar la proyección? Uno de ellos, para que te quede unitario, ¿sí? O al cuadrado. Por el otro vector, entre la norma para que te quede unitario, pero aquí ya está unitario. Entonces, ¿cómo era geométricamente el vector proyección de un vector sobre otro? Cuando uno de ellos es unitario. Simplemente proyecta sobre ese vector y este vector de aquí es ese de ahí. ¿Se entiende? Este de aquí, el azul, es
esto de aquí. F bi'X punto el tangente unitario por el tangente unitario. Ahora yo necesito una duda. ¿Por qué T de X y F prima de X? ¿Cómo que distinto? O sea, lo que dijo. ¿Quién es? T de X y F prima de X. Porque este es unitario, este no tiene por qué hacerlo. ¿Vale? ¿Cómo ven? No entiendo. Es decir, porque es una dirección. ¿Cuál es más largo? Porque, ¿qué te va a dar este vector? ¿Qué te dice ese vector? Pero fíjate, ¿qué cosa es este? Pero es que no se entiende porque no es obvio, pero para eso esta clase. Hacer la proyección de F prima que es el que está hacia adentro. Este es el vector proyección de quién? De la aceleración. De F prima Sobre F prima. Sobre T. sobre T Ah, del epicentro. Porque ese es el unitario. Entonces es la proyección del que está aquí sobre T. Ajá. Pero ¿qué cosa es este número? Tiene que ver con la aceleración. Y es un número que al multiplicarlo por el vector tangente unitario te da una componente del vector aceleración. o sea, como la magnitud de la aceleración. No, porque la magnitud de la aceleración Ah, no, de la es este. Sí. Y es una magnitud de esta proyección. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo se relaciona el tamaño de este vector, que es este número, con este vector velocidad? Tiene que ver con la rapidez, porque la rapidez puede ir cambiando. ¿Pero qué significa que la rapidez cambie? Que la norma del vector velocidad cambia. Se va haciendo más largo o más corto. Y eso, ¿qué es lo que hace de la aceleración que cambie eso? Tiene que ser algo que vaya en la dirección tangencial. Es justamente esta componente. O sea que este número es la que se llama la aceleración tangencial. Por eso con el círculo. Que es la que determina cómo va cambiando la rapidez. En cuanto a magnitud. Porque la rapidez es una magnitud. La magnitud de la rapidez es la rapidez. ¿Se entendió? ¿Qué pasó? A la humanidad le tomó milenios. Ustedes tienen un ratito. Por eso en el círculo no puede haber proyección sobre. Por eso es la Ajá. no puede haber una proyección siempre ortogonal. La velocidad y la aceleración en esa función. ¿Sí? ¿Sale? Sí. Es que tienes cada uno de estos al cuadrado. Por regla de la cadena, derivas el cuadrado, baja el 2, te queda esa función y luego multiplicado por la derivada de esa función. ¿Eh? Sí. ¿Cómo ven? Interesante. Interesante. Entonces, ahorita voy a escribir la definición de la aceleración tangencial, pero ese es el número. ¿Vale? ¿Ok? Y esa es la motivación, ¿no? Pero ¿por qué la aceleración tangencial es también vector? No, la aceleración tangencial es el número por el cual tienes que multiplicar al tangente
para obtener la componente del vector de aceleración en la dirección tangente. ¿Sí? Pero es que fíjense, si ustedes viven dentro de la curva y se van moviendo conforme la función te va diciendo, ustedes no notan desde dentro de ese espacio que ese espacio está doblado. Necesitas medirlo de alguna forma desde dentro, pero es que tú no ves eso. O sea, para nosotros es evidente que ese espacio está doblado desde fuera. Desde dentro no es obvio, ¿están de acuerdo? Para alguien que vive dentro de la curva, a la hora de la curva, ¿qué observa? Su movimiento como rectilíneo, ¿están de acuerdo? Sí. Que eso es lo que hizo que antes de Einstein se pensara que el espacio del universo se pensaba que era algo no doblado, porque el problema es darte cuenta, ¿cómo le haces para darte cuenta que el espacio donde vives está doblado? No es trivial. El problema de darte cuenta que la Tierra no es plana, pero en un sistema. Tiene que ver con eso. ¿Vale? Entonces, si ustedes van moviéndose dentro de la curva, no pueden ver el espacio en el que están metidos. Pareciera que tú vas en algo rectilíneo. Aunque es el vector. Y si tu movimiento es más rápido o más lento, ¿de qué depende? Solo de cómo cambia la rapidez, porque la rapidez te dice qué tan rápido vas recorriendo esta curva. ¿Verdad? ¿Y después cómo saber cambios de estabilidad en la curva y así? Porque ahorita nada más. Bueno, ¿qué va a tener que ver? De lo que estamos viendo aquí, ¿qué parte tiene que ver con cómo se dobla la curva? La segunda componente, pero ahorita entramos a eso. ¿Vale? Manche, la clase de ayer estuvo bien la idea. Es que esta es la parte más bonita del cálculo diferencial para. O sea, ya finalmente lo vamos a sacar provecho. ¿Vale? Ya empezó el cálculo diferencial vectorial. ¿Vale? Eso debería llamarse ese cálculo. Entonces, si ustedes viven dentro de la curva, ustedes van a sentir la aceleración a lo largo de la curva conforme cambie la rapidez, ¿verdad? Pero la rapidez tiene que ver con qué tanto va cambiando el tamaño de este vector. O sea, si ustedes viven dentro de la curva, ustedes no perciben la dirección y sentido de este vector, solo su tamaño, porque es el que te hace ir más rápido o lento dentro de tu movimiento. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿cómo percibes la aceleración allá adentro? Si no percibes que tu espacio está doblado, lo único que vas a percibir es esto. ¿Cómo cambia la aceleración en la dirección tangente? Porque es la que te hace ir más rápido o más lento. ¿Están de acuerdo? Pero usted cómo determina dónde medimos. ¿Cómo? ¿Dónde está usted con respecto a qué están midiendo? O sea, tú vives dentro de la curva y te vas moviendo según la función que le indica. ¿Cómo percibes la aceleración de ese movimiento? Si vives dentro de la curva. Pues es que, bueno, sería como los físicos dicen como marcos inerciales y no inerciales. Entonces, si tú estás en un marco inercial, tú no serías capaz de medir, qué tal. Pero, o sea, tú te puedes dar cuenta de moverte a lo largo de la curva. Si las distancias que estás recorriendo las vas recorriendo más rápido o más lento. Eso sí te puedes dar cuenta desde dentro del espacio. O sea, de esta curva. ¿Sí?
Eso sí lo puedes hacer. ¿Y de qué va a depender eso? De qué tan rápido vas recorriendo la distancia dentro de la curva. Tiene que ver con cómo va cambiando la rapidez. ¿Estás de acuerdo? Entonces tú notas que hay un cambio en la rapidez. ¿Qué significa eso respecto a la aceleración? Pues que la aceleración tiene que actuar en la dirección tangente. Porque si fuera ortogonal, esto sería cero. ¿Sabes? Y eso lo que va a significar es que tu rapidez no va a estar cambiando, va a ser constante. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que te permite darte cuenta que aquí adentro la rapidez cambia? Este numerito de aquí. ¿Sabes? Ya lo dije, es la aceleración tangente. Lo escribo. Lo escribo. El número es la aceleración tangencial. ¿Qué pasó? Bueno, es que justamente estaba haciendo una apunte y creo que me perdí todo. ¿Por qué está esta implicación de que la primera implicación de esta lista? Porque estamos diciendo que la función es dos veces derivable. No puedes derivar. Pero si la curva es regular, tú puedes escribir este vector de esta manera. Y eso hace que cuando derives eso, te quede esta expresión. Y lo que estamos haciendo es analizar eso. La curva, solo si la curva es regular existe esto. Ah, porque tiene que ser un cero. Para que el tangente esté definido. ¿Vale? Pero entonces, en la segunda expresión esta de f que prima es igual a esto, esta es nada más la derivada de la primera. Es el producto. Sí, pero es la segunda derivada de la f. Ah, o sea, es la segunda derivada. ¿Qué es la aceleración? Pero del otro lado simplemente derivamos este producto. Sí. Le digo, aunque no lo hemos visto el teorema de operaciones, Se aplica. se va a aplicar en Pues digo, sí, sí. ¿Sale? Es que, ¿por qué subrayas el rojo? Ah, no sé si andan muy distraídos o está muy difícil. Ya andan distraídos, están pensando en la fiesta. ¿Qué era esto de lo rojo? ¿Qué tiene que ver lo rojo con el movimiento? la capa de que va a tener la ¿Cómo se dobla la cruz? O sea, la primer componente es ¿qué tanto va cambiando la rapidez? Es decir, si vas recorriendo la curva cada vez más rápido o cada vez más lento o incluso si te frena. ¿Vale? Y la segunda parte, lo rojo, va a tener que, como esto solo está actuando en la dirección tangente, la parte que tiene que ver con qué tanto se despega la curva de la tangente no es esto, va a ser esto. ¿Te das cuenta? Ahí en la parte de arriba. No, ya, la derivada ya la calculamos, es esto y nada más sustituye esto con lo que encontramos acá. Solo fue retomar lo que hicimos, resumen de lo que hicimos de este lado. Te quedan esas dos ecuaciones. ¿Dónde? Segundo, tercer renglón, ¿dónde? ¿Eh? Aquí. ¿Pero ya se aclaró? No. O sea, nada más, la definición de la segunda derivada es que es la derivada de la derivada. Pero la derivada es esto. Aquí está la igualdad. La derivada de f es esto. La segunda derivada es la derivada de la derivada. ¿Ya? ¿Es esto? ¿Qué pasó aquí? Ah, estaba yo pensando que lo que acaba de poner es de lo que está apoyado en rojo, Ah. tiene eso, va a ser perpendicular a T.
A eso vamos. Fíjense qué maravilla. ¿Cómo se va a llamar ese vector? La aceleración va a ser la normal. Pero ¿cuál va a ser el vector normal? Ahorita llegamos a eso. Pero ahorita nada más voy a poner está relacionado con qué tanto se despega la curva de la tangente. O bueno, del tangente unitario, que va a ser lo mismo. ¿Vale? ¿Ok? ¿Puedo borrar el resto? Sí. Entonces tenemos la parte azul y la parte roja. La parte azul es la componente tangencial y la parte roja se va a llamar la componente normal o centrípeta. ¿Por qué se dice centrípeta? Porque va hacia el centro de qué? Si fuera un círculo, habría un centro, pero si no. Pero sí se puede relacionar. Entonces, luego vamos a hablar de curvatura y de ahí va a tener que ver, va a haber un centro de curvatura, pero eso hasta después. O sea, hay mucho por detrás. Entonces, ahorita, o sea, luego se va a entender mejor por qué se llama aceleración centrípeta. Ahorita voy a usar aceleración normal. Pero, entonces, primera observación que me decían acá. ¿Sabes por qué es ortogonal? ¿Quién es ortogonal aquí? A ver, observación. T' de X punto T de X es igual a 0. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Pero por qué se te ocurrió hacer esa observación? Al revés, ¿no? Entonces, ¿intuición o empirismo físico? Bueno, o sea, yo supuse que, parte de ello porque sabía que si tenía que al final sumar y dar f' y prima de x0, pues tenía que estar en la ortogonal. No, ahí sí te falla, porque en realidad acuérdate que las bases, para ser bases, no tienen que ser ortogonales. ¿Vale? Pero resulta conveniente poder expresar los vectores no en una base cualquiera, sino en una base no solo ortogonal, sino Ortonormal. ¿qué quiere decir eso? Ortogonal son vectores de norma. Base ortogonal es que los elementos de la base son ortogonales entre sí. ¿Qué quiere decir tener una base ortonormal? Que además de ser ortogonales entre sí, están normalizados. Es decir, la norma de cada uno de ellos es 1. Para que sea como una base canónica. Por eso se le dice así. No, siento que qué bueno que voy a repetir esto de mecánica vectorial. Creo que esto era necesario, o sea, Es la parte más bonita. Me pusieron todo eso en contemporáneo. Contemporáneo, no, pues no, ¿Vale? Bueno. Claro que no. Pero, entonces, tiene que ser regular. Esto no nada más cosas y es regular. Todo esto no se puede hacer si la curva no es regular. Porque el T no está definido. No está definido en todos los puntos, pero Entonces imagínate
Todo una teoría que te sirve en algunos puntos y en otros no. O sea, sería un problema. Claro, lo que puedes hacer es primero, si dada una curva, tiene o no una parametrización regular. Si la tiene, mejor trabajas con eso. Si no la tiene, entonces, por ejemplo, en la V, ¿no? O sea, puedes tener una curva con picos. Entonces, toda esta herramienta la vas a poder usar por pedazos, entre pico y pico. Se va a definir eventualmente qué son los picos que rompen la. Sí, pero va a ser parecido a como lo hicimos en cálculo 1, porque en cálculo 1 sí definimos picos para funciones de cadena. ¿Sale? Pero lo vamos a hacer aquí. ¿Sale? Pero el chiste es que esto lo vamos a estar trabajando ahorita para curvas regulares. Y luego, si tienes curvas no regulares, Pues remueves. si se puede. No consideras ¿qué hace? Si la curva tiene un pico, no vas a poder dar una calificación regular. ¿Sale? ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? Interesante, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es demostrar un teorema. No ahorita, porque me quiero seguir con la discusión. Donde si tienen una función de un dominio en R a R, N, F derivable en D, la norma de la derivada es constante, entonces F' de X punto F de X es cero, por tanto son ortogonales. Pues eso que observamos en el ejemplo del otro día, de que al estarnos moviendo en una circunferencia, tienes que los vectores son ortogonales, eso no solo va a ser para esa función, para esa parametrización de la circunferencia, sino para cualquiera. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Que el tangente, por cómo se definió, ¿cómo es la norma del tangente unitario? De ahí viene el unitario. Es 1 para toda X en el dominio. Entonces, T' punto T es 0. Oiga, profe, ahí ya me siento otra duda. T de X se puede ver en otra función. ¿Quién es T de X? Ya lo borré, pero recuerda quién era T. Ajá, pero ¿cómo se define? La norma de F' de X entre la rapidez. ¿Sí? Profe, lo de abajo del renglón de la norma de la gente igual a esto ya es prácticamente el teorema. No, esa es la definición que decía rato. ¿Cómo almendras para la memoria? No, pero lo de arriba. Os dedíquelo a la abajo. Esta es la definición. No, lo de arriba. Esto también es parte de la explicación. Es corolario de este. Es corolario de este. ¿Por qué? Por su definición de qué tamaño es el tangente. Si tomas un vector y lo divides entre su norma, ¿cuál es el tamaño de este? Suma. Siempre. Y por el teorema, como corolario, estos dos vectores son ortogonales. ¿Vale? ¿Ok? Ahora, pero podría ocurrir que la derivada del tangente unitario fuera cero. Ahorita checamos, hay que calcular la derivada del tangente unitario para ver qué queda. Si esto fuera cero, ¿qué significa? Que la aceleración es igual a la aceleración tangente. Y entonces, ¿cómo es el movimiento? Rectilíneo.
¿verdad? Otra otra mano. Allá. Ajá. Ah, entonces lo puse mal. Porque por estar escribiendo estas derivadas. Es que está al revés, ¿no? Es que lo dije, pero lo escribí mal, ¿verdad? Sí, lo había escrito mal. ¿Sale? Porque dije, ¿no? Que en el ejemplo que vimos ayer, con un ejemplo de una circunferencia vimos que eso pasaba. Y dije, y eso pasa para cualquier parametrización, pero ahí yo metí la primera. ¿Sale? Ok. Bueno, si quieren, mejor. A ver, déjenme verlo ahora. Luego checamos quién es la derivada de t para que ya tengan el teorema de operación para derivar para este tipo de funciones, ¿sale? Porque lo que quiero ahora es nada más usar lo que es ortogonal. Bueno, a ver, aunque no calculemos la derivada, pero si ven que la derivada de esto sí puede ser 0. La derivada de t sí puede ser 0. ¿Sí? Ahorita en los ejemplos vamos a ver que de veras puede pasar. Siempre. Ahorita vemos. Pero ¿qué te está diciendo? Pues si das una curva en donde la aceleración sea igual a la aceleración tangente, esto va a tener que ser 0. Y ahorita checamos con un ejemplo. ¿Sale? Eso significa que no hay curvatura. La curvatura va a ser 0. ¿Sale? Bueno, ni hemos definido curvatura, pero es palabra popular. No, definido ni curva, profe. Ni hemos definido curva. A ver, pero hay mucho. ¿Ahí qué pasó? Vamos a los explicativos de la segunda ¿Qué no se dobla la curva? ¿Vale? Bueno, pues seguimos. ¿Va? Vale. Entonces, ya tenemos por ese teorema que luego vamos a probar que este es ortogonal a este. Pero no es de tamaño 1. La T'. La T' no tiene por qué ser de norma 1. A ver, ¿qué pasó aquí? Cuéntenos, porque nada más se oye el ruido. Cuéntenos, ¿qué pasó? Hablando de que cuando pues no tiene un cálculo de ¿Vale? Pero ahorita lo checamos. ¿Va? Ok. ¿Listos? ¿Seguimos? Vale. Entonces, vamos a notar las definiciones de aceleración. sí, todo lo vamos a poner formalmente, nada más que ahorita necesito avanzar como en la discusión Para que tengan sentido. para que ya después podamos escribir todo en orden, todo bonito, así, pero que ya sepan de qué estamos hablando. ¿Vale? Vale. Entonces, observación. Si T' es idénticamente, bueno, no es idénticamente, es 0, ¿correcto? Entonces, la aceleración es igual a la aceleración tangencial. Como no le he puesto símbolo, lo voy a poner así. Aceleración tangencial. Bueno, es que la aceleración tangencial es el numerito. Entonces le voy a poner todo. Es igual a
f' en x punto t por t. Y puede poner ahí esta primer número. Sí, si quieren, yo no les pongo, es la aceleración tangencial a sub t de x. ¿Sale? Entonces esto es igual a sub t de x por, este es un número real por el tangente. ¿Sale? Ok. Cuando es diferente de cero, ¿puedo borrar de este lado? ¿Me molesta si me como mi cola? No. Solo no dejes basura. Es para compartir. Ándale, nos molesta que no traigas pantalones. No, Es broma, es broma. ¿Puedo borrar de este lado? Hace rato te paraste a fijarte en algo. ¿Qué es lo que no se distingue? ¿El azul? no, no. El rojo. ¿El rojo se ve en las fotos? No, No, mejor lo escribo en blanco. Sale. O a ver, déjame ver si tengo otro color. Con rosa, creo que el rosa sí se vería porque es más clarito. A ver, lo escribo con rosa. sí se ve, pero no, lo que no se ve tanto es lo que se le pega. Sí. Ya lo ya, pues ahorita lo escribo aquí. Está relacionado con qué tanto se despega, entre comillas, ¿verdad? La curva de la tangente. Ya ese sí se ve bien, ¿verdad? A lo mejor se ve blanco, pero bueno, aquí ya lo veo. Bueno, sigo bordando. Ok. Bueno, si C' de X es diferente del vector 0, entonces lo puedo hacer unitario. Dividiéndolo entre su norma, y eso en ese dibujo se va a ver como un vector que es del mismo tamaño que el tangente, pero apunta en la dirección normal. Ahí no se ve de mismo tamaño. Bueno, es que yo estoy muy cerca y no sé. Pero lo hice con los dedos. Es que el café no se distingue muy bien. Le compramos unos. No, es que lo que necesito es el amarillo, que como lo uso más, Ya está acabado. ya lo tengo, de hecho. Este es el tangente unitario aquí, ¿sabes? Bueno, y me pueden decir que tampoco se ven normales, ¿no? A lo mejor. No, pues sí. Eso sí, sale. Entonces, ¿cómo se va a llamar ese vector? No, el vector se va a llamar normal unitario. Bueno, yo voy a poner X0 porque estamos haciendo el dibujo en un punto y ya que escribimos la definición general, lo pongo normal unitario. Eso quiere decir que voy a poder escribir la aceleración
como una combinación lineal de vectores ortogonales y de tamaño 1, como si fuera una base canónica. ¿Verdad? Pero, ¿cómo me queda escrito? Me va a quedar la aceleración tangencial en x0 por el tangente unitario en x0 más ¿qué cosa? Para poder sustituir el número por el normal unitario. La norma de la derivada de la tarjeta. La norma de P' por la norma de P'. Era la rapidez por La norma de P'. la norma de P'. Y luego por este vector. Y todo esto va a ser la aceleración centrípeta en x0, va a ser el producto de la rapidez por la norma de la derivada del tangente unitario. ¿Vale? Entre más grande se hace esa aceleración, ¿qué significa? Que el vector aceleración, si la aceleración centrípeta es mucho más grande que la aceleración tangencial, ¿cómo es esta flecha? Se acerca más a la dirección normal. ¿Y eso qué quiere decir? Que el vector aceleración se tiene que doblar más rápidamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que la curva se despega más rápidamente de la tangente. Y al revés, al revés. ¿Se entiende al revés? Lo escribo. Observación. Entre más grande sea la aceleración centrípeta en x0, la aceleración centrípeta bueno, ahorita le voy a decir normal, aceleración normal. Bueno, le puedo poner su n para que quede normal. La aceleración normal. ¿Respecto a quién? A la aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque si los dos números son muy grandes, pero son iguales, la inclinación de esto está como en una identidad respecto a este sistema de coordenadas. Se equilibra, ¿verdad? Entonces, para que la curva se despegue mucho de la tangente, lo que tiene que ocurrir es que la aceleración normal sea más grande en relación a la aceleración tangente. En tal caso, entre más grande sea esta aceleración respecto a esta, la curva se despega más rápidamente de la tangente. Si la aceleración tangente entre la aceleración normal fuera cercano a cero, ¿qué significa? Se va pegando más. No, espérate, ¿cómo lo puse? Al revés, ¿no? Al revés, ¿no? Porque este es cercano a cero si la normal es mucho más grande que la tangente, no es al revés. Si la aceleración tangente es mucho más grande que la normal, ese número va a ser cercano a cero. ¿Y eso qué significa? Arriba. Que casi se va a estar pegando la curva a la tangente. Que la curva está muy pegada a la tangente. ¿Sí? Pero pues arriba, de más grande sea. Por eso. Es que esto significa el concepto al revés.
el cociente inverso es cercano a 0. ¿Sí? De arriba y el normal es grande de abajo. Esto significa que la aceleración tangente entre la aceleración normal, ¿cómo es? Cercana a 0. ¿Sabes? Si tomas el cociente inverso, significa que la aceleración tangente es mucho más grande que la normal. Y eso es cercano. Y eso implica que la curva o tarda en despegarse de la tangente. ¿Cómo vamos a formalizar ese asunto de que si se despega o no de la tangente? Con la curvatura. ¿Sale? ¿Va? Pero ahorita nos vamos a quedar con esto. ¿Qué otra cosa? Entonces, y el otro paciente en la aceleración, y eso tiene Sí, que se dobla mucho, muy rápidamente, ¿verdad? O sea, está muy despegada de la tangente, ¿verdad? ¿Sale? Ahora, fíjense, si ustedes viven dentro de la curva y logran darse cuenta cómo se doble el espacio en el que viven, entonces van a poder distinguir en la aceleración que llevan justamente estas dos componentes. La tangencial, que es la que te hace ir más rápido o más lento a lo largo de tu trayectoria, y la otra aceleración que incluye en qué tan curveado está tu espacio. ¿Verdad? Pero este sistema ortogonal de referencia se mueve conforme tú te mueves. O sea, para ti es fijo ese sistema de referencia. Solo van a cambiar las magnitudes del tangente unitario y del normal unitario, no. Lo que cambia nada más son los tamaños de las componentes del vector de aceleración en la dirección tangente y en la dirección normal. ¿Sabes? ¿Qué significa que haya una aceleración tangente grande? Que vas acelerando a lo largo de tu trayectoria, vas cada vez recorriendo más rápido la curva. Si esa aceleración tangente se va haciendo cero y llega finalmente a cero, es que tu velocidad ya no va a cambiar. Y a partir de ahí, ¿cómo va a ser tu movimiento? Rectilíneo, ¿verdad? Pero puede ser como el ciclo, ¿no? O sea, porque para poderte frenar totalmente, si empiezas con una aceleración que te va moviendo en una dirección y sentido, para poderte llegar a detener totalmente, no basta con que la velocidad, que la aceleración se anule, porque ya tu velocidad cambió, ¿verdad? ¿Sale? ¿Sí? O sea, para poderte llegar a frenar, la aceleración tendría que ir en el sentido contrario que te estás moviendo, para poderte frenar y ya no seguirte moviendo. ¿Están de acuerdo? Vale. Bueno, esta moraleja del sistema de referencia que se va moviendo contigo, que hace que la aceleración la puedes descomponer en dos componentes que te permiten entender cómo te estás moviendo, es una moraleja muy importante porque lo mismo vamos a hacer con las curvas en el referencia. Solamente que en R3 no basta, o sea, tu sistema ortonormal no va a tener dos vectores, sino tres.
Y en R4, 4 y así. Y entonces, en R3, ¿qué va a pasar? Que la aceleración puede tener otra componente ortogonal a estos dos, que te va a decir qué tanto te despegas del plano generado por el normal y el recto. Y si sigues aumentando de dimensión, ¿qué va a ir pasando? Que vas descomponiendo tu aceleración en cada una de esas componentes ortogonales y te va a ir diciendo cómo te vas despegando de cada subespacio vectorial en tu base canónica. ¿Vale? Pero ahorita si no se captó del todo, no se preocupen. Cuando lleguemos a curvas en R3 se va a entender mejor. ¿Sale? Pero esa cuestión de qué tanto se despega la curva del plano generado por la tangente y el normal es la famosa torsión. ¿Sale? Bueno, ya. Bueno, me acuerdo que lo vimos contemporáneo lo pusieron como Diego de Pérez. ¿El qué? Diego Triedo de Pérez. de freno o aparato de freno, que es simplemente un sistema autonormal que te descompone cómo se mueve tu curva. O sea, te descompone la aceleración y eso te va a permitir entender cómo se mueve la curva. ¿Sale? ¿Cómo ven? Bueno, nos vamos de placer. O sea, suena rico. ¿Qué pasa? No pica rico, ¿no? Claro, decimos. Que pues más o menos sí pica rico, porque aunque creo que perdí como 60%, digamos, no tengo muy claras muchos de los pasos, como que tengo que pensar otra vez para darme cuenta de que son válidos. Pero una vez que entienda esto, todas las otras cosas que nos presentaron como hechos de la naturaleza en mecánica van a tener muchísimo más sentido. Será muy natural aparte. Sí, o Y sea, eso nos regresa a la discusión de si la matemática es ciencia o no. Porque eso tiene que ver con eso, ¿no? Pero no es solo él, o sea, ¿no? El debate no solo con él, o sea, hay todo un debate importante en eso, ¿no? ¿Sale? Porque está el problema de que una parte de la matemática sale motivada a partir de la naturaleza, pero una vez que estás dentro de la matemática, empiezas a sacar cosas que no directamente vienen de la naturaleza, pero lo que ha ido ocurriendo es que cosas que se pensaban que no estaban relacionadas con la naturaleza, como era la geometría euclidiana, pues luego es lo que se tuvo que poner a estudiar Einstein para poder terminar todo su modelo. aunque de hecho Oppenheimer se lo terminó, ¿no? Porque Bueno. no era matemático. Entonces, pues es todo un debate, ¿no? Como es, yo que lo dijiste, porque hay quienes afirman eso. Hay quienes afirman eso. Pero a ver, ¿crees que todo objeto tiene una asociación Tangible. Ejemplo de algo infinito. Es que es eso, ¿no? O sea, el universo. El universo, ya está demostrado que el universo es infinito. Pero en qué sentido, ¿no? Más o menos suena ¿Cómo es la idea? la naturaleza, con los fenómenos naturales, es porque pues, todas las matemáticas están basadas, a fin de cuentas, o sea, fundamentadas por la lógica, ¿no? Porque algo siga lógicamente de otra cosa. Entonces déjame aprovechar la pregunta. ¿Hay alguna propiedad del universo en el que vivimos que hace que la lógica que tengamos es la que es? Yo creo que más ¿O bien, qué onda con nuestra lógica? ¿De dónde salió? pues, creo que es algo cognitivo del ser humano. ¿Cómo ven?
Es que sí, no, No, porque- no creo que sea correctamente. pero es que también es cierto que pensamos de manera muy como seminaria, o sea, siempre vamos, desde que vemos los de A, exacto, de A ver, no podemos como que tomar tres argumentos y manipularlos sin pasar primero uno por otro y luego el siguiente. O sea, A ver, una de las cosas en las que usamos la lógica es descartar cosas factibles de las que no. O sea, a partir de la lógica decimos, esto es factible, esto no. Entonces, ¿tendrá que ver con cómo es el universo? ¿O no? Porque si no, pues entonces en el universo puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, si no hay algo en el universo que haga, que opere de una manera lógica, no digo nuestra lógica, una lógica. Entonces en el universo pasa cualquier cosa, todo es factible, todo puede ocurrir. pues no nos podemos ser felices. Ya también estamos en un tema. Está complicado. A lo mejor, o sea, por ahí, pues, ¿Ustedes saben sobre aplicaciones matemáticas basadas en la luminaria tenga? No, yo no he estudiado lógica. Ok, pero es que justamente se me hace muy loco que sepamos de la existencia de la posible existencia de matemáticas basadas en lógicas que no se basen en la binaria. Ah, no, eso sí existe. O sea, sí sé que en lógica hay lógica que no es la binaria. Aplicaciones todavía en la ingeniería o en la- Eso yo no lo sé. Allá. Ah, Pero está como lo que tenemos, de que puedes encontrar un número que es más grande. Entonces, pues no hemos encontrado un número que es más grande al universo de lejos y tampoco encontramos, o sea, sí encontramos, pero no está comprobado tampoco los números chiquitos para abajo de pequeños. O sea, siempre podemos encontrar los más chiquitos, cosas más chiquitas, y se siguen encontrando cosas más chiquitas. pero así pasa en el universo, puedes encontrar algo arbitrariamente pequeño. O Parece que sea, no. si tienes Según la cuántica, no, ¿no? pero se siguen encontrando. La pena es que lo de Pero entonces, a ver, de aquí me surge la siguiente pregunta. Si el universo es infinito o no es un problema. Ahora, si nosotros nunca podemos calcular el número total de átomos en el universo, por ejemplo, sino que siempre va a ir conforme vayas mejorando tus sistemas de observación, va a ir aumentando la cantidad de universo visible, o simplemente nunca logras determinar la cantidad total de átomos en el universo, en la práctica se vuelve como si fuera infinito. Porque es como, siempre puedes ir encontrando más, aunque, o sea, no necesariamente es infinito, pero relativo a lo que conocemos es como si fuera infinito. Si nunca podemos conocer el número total de átomos en el universo y lo desconoces, en cierta forma se parece como si fuera infinito, aunque no lo sea. Pero ¿y qué tanto converge? O sea, puede ser como cuando calculamos límites del infinito, pero que se converge. Aparte de qué tal que no converge, ¿no? O sea, Bueno, porque capaz que hay cosas de la expansión del universo que todavía no sabemos bien, y qué tal que no converge, pero ¿no? Tienes agarrando tabuelos. podemos hablar mucho sobre el espacio, pero realmente no sabemos bien qué onda con el universo que tiene fronteras. Pero lo que sí sabemos, por ejemplo, es que todas las partículas tienen un tiempo finito de descomposición, por ejemplo. O sea, eventualmente todas las partículas se van a descomponer En algo. en algo. En algo. Ajá. Y eso es un tiempo finito, por ejemplo. O sea, yo digo que el universo, lejos de ser infinito,
tiene como ciertos aspectos que, por lo que podemos decir que es finito, o sea, que no. Pero, o sea, no solo es el problema de lo finito, sino en términos prácticos para nosotros. Por ejemplo, si el universo es totalmente determinista o es aleatorio. Es otro problema. Es otro debate complicadísimo, es otro problema bien abierto, ¿no? Bien complicado. Claro, de la gran ya todo Perdón, que le damos esta mano acá. Bueno, solo es así. Opinión relativamente loca. Pero si pudiéramos pensar al universo como un espacio, un grupo, un anillo, un campo, algo, Un modelo axiomático. y el tiempo como una función que actúa sobre él, si pudiéramos concluir que el espacio va a terminar, no tendría que significar de cierto modo que el punto en el que se mantenga también termina. A O ver, sea, el otra vez. problema de si el universo es finito o no es relativo al tiempo. Pero pues hasta donde sé también nos usaron, ¿no? O sea, no se sabe si ha habido solo un Big Bang, suponiendo que eso es lo que originó el universo, o si ha habido muchos y hay una oscilación infinita de Big Bang. Pero No se sabe, ¿no? es una manera de trasladar el problema. Pero es resoluble o es un problema indecidible. Pues creo que tienes que tener un marco de referencia para decir si es soluble o insoluble. Solamente estoy pensando que, o sea, ¿cómo vas a responder la pregunta de si el universo se va a acabar o si tuvo inicio? Pero, pues, ¿qué significa que el universo exista, no? Regresamos a la discusión de la es que les quiero agregar de lo mismo, o sea, un problema es si el universo físico, vamos a decirle, es infinito o no, y las discusiones que salgan de ahí. La otra es si nosotros podemos saberlo, y si no podemos saberlo, en términos prácticos, ¿a qué se parece? ¿Al universo infinito o finito? ¿Se entendió? Es como lo aleatorio o lo determinista. O sea, hay un problema ahí abierto de si es totalmente determinista o hay fenómenos aleatorios, ¿no? Entonces, un problema es cómo es el universo físico relativo a esas dos propiedades. Pero otro problema es nosotros qué podemos saber de eso y si lo podemos resolver. Si el ser humano no puede resolver ese problema, ¿qué implicaciones tiene? ¿Cómo lo vamos a percibir? ¿Como algo aleatorio, como algo determinista o como una combinación? Pero no porque el universo sea de una forma u otra, porque a lo mejor eso no lo puede resolver, sino que en términos prácticos, si no lo puede resolver, ¿cómo lo vas a estar observando? A partir de nuestras propias limitaciones. ¿Se entiende la diferencia? Tu lógica, la otra es... Ok. Ok, lo voy a buscar. Lo que he encontrado son videos que debaten. Pero hasta donde, o sea, porque ¿qué te dicen algunos físicos? O sea, por un lado tienes, ¿qué pasa si juntas un universo determinista con el principio de incertidumbre? Que todo el mundo acepta. Pues al final, a lo mejor eso es una manera de percibir lo aleatorio, ¿no? Pero ¿cómo puedes estar seguro una cosa de otra? A lo mejor nunca puedes estar seguro, ¿no? ¿Quién sabe? Ajá, ¿qué pasó? Justamente me parece que ahí hay como algo muy importante que creo que cosas como la aleatoriedad o rompen con el concepto de causalidad mecanístico en el que se basa la mayoría de la ciencia de Descartes.
O sea, necesitaríamos completamente un marco de referencia completamente distinto. Uno que permita causación no estrictamente mecánica. O sea, que no simplemente haya una causa en el mundo natural y que haya un efecto en el mundo natural. Porque si hay otras causas, o sea, hay cosas que no tienen causa, entonces existe una. Bueno, pues la manera en la que como que pues, la revolución cartesiana concibió a la ciencia y se siguió por todos, incluso Einstein y Schrödinger y así, todos esos menes tenían muchos problemas con las mediciones que estaban haciendo, porque como que no quedaban con esta idea mecánica. Entonces, yo creo que o en algún momento demostraremos que todas las cosas que parece que no son mecanísticas sí lo son, o tendremos que cambiar punto de vista, ¿no? Sobre cómo es el estudio de la ciencia natural. Yo creo que eso es precisamente la cuántica, ¿no? De decir que las aparentemente a nivel macroscópico se comportan de una forma, pero a nivel microscópico son otra cosa. Es como lo que pasa con todo lo de termodinámica, de que primero se veía como de una manera mecánica, y luego se vio que realmente eran enfoques como probabilidades, y que realmente como nosotros estamos viendo, es como más probable, entre comillas, pero desde vistas como más macroscópicamente parece que es como mecánico. Creo que eso también te notamos, No, está bien. una idea que veía, no me acuerdo quién lo puso sobre las variables ocultas. Había como que variables que determinaban qué cosa iba a pasar o qué no, dependiendo de las probabilidades. Bueno, ya ahorita para terminar, les quiero terminar esta discusión con unas preguntitas. Conclusiones, preguntas, ¿no? Y bueno, lo que está claro es que nos falta, no solo a nosotros los que estamos aquí, sino a la humanidad, un montón de cosas por entender, por estudiar, etcétera, por vivir, etcétera. Pero seguramente hay cosas que no vamos a poder entender. Problemas de esos que tal vez nunca se puedan resolver. Y entonces, ¿qué significa para la humanidad? No solo en el ámbito científico, sino para la humanidad completa, que haya problemas que nunca podemos resolver. ¿Sabes? Que además no, tal vez nunca sepas cuáles son ni siquiera. Es una manera de ver esa pregunta. Es que tal vez sea algo que nunca vayamos a responder, pero nunca. O sea, como que es indeterminable la pregunta en sí, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a ver? Porque, ok, si damos cualquier marco de tiempo finito, pues en nuestras vidas, definitivamente, o sea, antes de que nos vayamos del mundo, pues probablemente todavía quedarán muchas cosas por resolver, ¿no? Muchas dudas, pero y si toma tal vez tiempos más grandes finitos como eras humanas, pues obviamente van a quedar cosas sin resolver. Pero si se va casi a un tiempo infinito, pues ¿cómo va a poder determinar si se va a poder hacer o no? Pero a veces se nos olvidan las cosas. Pero es que todo caso tendrías que ser omnipresente todo el tiempo para saber qué va a pasar, qué pasó, qué está pasando todo el tiempo. Y casi eso. No se puede, ¿no? Y cada periodo oscurantista que haya, además, te hace perder avances, ¿no? O sea, es un lío. Bueno, ahí les dejo la reflexión para que piensen, no solo todo eso, ¿no? O sea, en matemáticas, hasta donde usted, sí hay problemas que ya se demostraron que son indecidibles. Sí. ¿Eh? Hay un tienes un sistema matemático formal en el que se puede hacer aritmética y algunas cosas básicas que necesitamos para todas las demás matemáticas, a fuerzas no puedes, o sea, va a haber afirmaciones ciertas que no puedes demostrar que son ciertas. Y es como una paradoja lógica de que si pudieras demostrar que si es cierta, entonces sucede algo que hace que hagan cosas accesibles. Está muy, muy raro. Como cuando demuestras las definiciones, ¿no?
encontrar definiciones, o sea, que lo hace mal. Bueno, ya no vimos, ya dije ya se levantaron, nos quedan muchos notes, pero entonces los ejemplos de curvas y de esto, todo, pues lo vemos la próxima semana. No, mañana Daniel llega y ella va a empezar a ver clasificaciones de curvas, teoremas de operaciones y otras cosas que le encargué, lo de longitud de curva, que lo vamos a necesitar para la curvatura. En fin, y luego como el lunes, pues está ese paro raro, yo solo espero a ver si no salen las noticias que la UNAM hizo paro en algunas escuelas por el apoyo a estos monos, en fin. Pero bueno, entonces eso significa que los vería hasta el jueves, en donde vamos a ya escribir todo esto en orden bien. Martes y miércoles. Ajá, martes y miércoles. Y yo les voy a mandar la guía, yo creo que mañana, o bueno, lo antes posible, para que empiecen a trabajar. Y nos vemos el próximo jueves para retomar esto, ya escribirlo en orden, ya ver los ejemplos. Y cuando acabemos con eso, nos pasamos a curvatura, luego curvas en R3. Y con eso acabamos el tema de curvas, que sería la siguiente semana. Y luego las siguientes semanas que nos quedan, a las siguientes su examen, ¿no? Y las siguientes semanas que nos quedan es para ver lo de superficies, a ver hasta dónde llegamos. Yo espero acabar por lo menos lo que usualmente incluye en la evaluación 6, ¿vale? Va. Les va bien. Pueden preguntarle las calificaciones de los exámenes. Ahí les encargo si pueden cerrar la grabación y la llamada. Si pueden, la verdad. ¿Estás en el grupo de web? Entonces hay que preguntar.